Grabar la sesión. Hola a todos, vamos entonces a dar inicio a esta reunión del Professional Launch Time. Un poco la idea de este título, que no lo he explicado, de por qué ponerlo en inglés, es porque de alguna manera hay una resistencia al inglés y la idea es que nos abramos un poco a los nuevos retos que nos pone este mundo moderno, no solo en lo personal, sino en lo profesional, y que nos esforcemos un poquito como por vencer esas resistencias de pronto quienes tienen dificultades o malas experiencias con el idioma inglés o con otros idiomas y podamos abrirnos a estas posibilidades. Hoy es más fácil revisar material en inglés, no como la época en la que nos tocó a muchos de nosotros, en la que teníamos que tener un diccionario y traducir palabra por palabra. Hoy la inteligencia artificial y, en fin, muchas herramientas nos traducen en tiempo real, en segundos, cosa que hubiéramos querido tener hace mucho tiempo nosotros, los que venimos de otra época. Entonces, es una oportunidad para sumarnos a ese nuevo reto. Bueno, voy entonces a compartir la pantalla para que veamos la presentación que les preparé y entremos en materia. Me confirman, por favor, si se está viendo mi pantalla. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo actualizarnos en nuestro ejercicio profesional a través de fuentes confiables? Y voy a hacer énfasis en el asunto de las fuentes confiables, precisamente porque hoy en día, como lo hablábamos la vez pasada, pues estamos en un mundo tan conectado que tenemos la posibilidad de tener demasiada información y de todas partes. Ahora, el tema es ya no dónde conseguir la información, sino cómo depurar esa información y cómo buscar y cerciorarnos que esa información sea confiable. Entonces, un poco lo que quiero reflexionar y que conversemos, porque la idea es que este espacio sea también un espacio de diálogo y de conversación. Bueno, ¿en qué campo ocupacional desarrollas tu ejercicio profesional de la psicología? Seguramente muchos de ustedes están en lo organizacional, en lo clínico, en lo jurídico, algunos de pronto en lo deportivo, eh, en lo educativo, en lo escolar, educativo escolar. Hay distintos campos ocupacionales de la psicología, ¿cierto? Porque muchas veces la gente piensa que la psicología es únicamente el ejercicio clínico del profesional en un consultorio con un paciente, y por supuesto que sí es, pero no solo esto es la psicología, sino que la psicología cada vez se ha abierto más, a tal punto que, por ejemplo, hoy hablamos hasta de psicología del tránsito, ¿cierto? Y otras que se han venido derivando, neuropsicología, etcétera. Es decir, que el psicólogo puede ejercer de diversas maneras su rol como psicólogo, incluso en la docencia y en la investigación universitaria, por ejemplo, como yo lo hago, ¿cierto? Como docente, como investigador universitario, pues además de ser psicólogo, soy docente, soy investigador y hago ese rol aportando el saber y el ejercicio de la psicología. Pero adicionalmente podemos trabajar como psicólogos clínicos y de la salud, ¿cierto? En los entornos ya de consultorios que hemos venido pues mencionando, pero también en ámbitos hospitalarios donde cada vez pues también se requieren profesionales de la salud. Pero también tenemos otros tantos campos ocupacionales, por ejemplo, pensemos en el trabajo con comunidades, ¿cierto? Un trabajo ya un poco más, eh, ¿cómo lo denominamos? Menos estructurado, no porque no sea riguroso, sino menos estructurado en términos de que hay un consultorio con unas variables controladas. No, aquí en el trabajo de campo que hacen los psicólogos sociales comunitarios, pues hay un trabajo donde de lleno están trabajando con la comunidad, con sus vivencias, experiencias, ritmos, con todas las metodologías técnicas que ellos tienen, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en la investigación acción participante, la IAP, ¿cierto? Ese trabajo de formular proyectos con ellos. Piensen, por ejemplo, ahora como hablando en Colombia de MinCiencia, se estimula la apropiación social del conocimiento, ¿cierto? Todo el trabajo de formular incluso proyectos de investigación, ya no solo los investigadores en las universidades, sino integrando a las comunidades, no solo para tomar datos de ellos, sino para integrarlos como investigadores, incluso desde la misma formulación del proyecto. Ya no es yo te tomo los datos y ya, sino formulemos proyectos en conjunto pensando las necesidades que ustedes tienen, ¿cierto? Para soluciones específicas. Pero también tenemos en los campos organizacionales, tenemos en los campos educativos,
escolares, y así sucesivamente podríamos, pues, por supuesto, mencionar muchos más. La pregunta entonces, y para que empecemos a conversar y que este sea un espacio de conversación, es ¿qué estrategias utilizan ustedes para actualizarse en su ejercicio profesional? Me gustaría pues escuchar algunas de esas estrategias que ustedes utilizan. ¿Cómo lo hacen? Quiero que me cuenten. ¿Quiénes quieren contarnos qué estrategias utilizan? Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, cuenta. Bueno, personalmente, pues por la dificultad para acceder, por ejemplo, a procesos de especialización y maestría, pues por la parte económica en este momento, estoy optando por utilizar, por ejemplo, este tipo de actividades formativas que se realizan por los diferentes medios de comunicación. Ay, está la interferencia. Sí, espérame que hay aquí un retorno. Yo creo que ya. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ok, muchas gracias. Entonces opto como por participar mucho de estas actividades como académicas que realizan por los diferentes grupos donde participamos psicólogos, documentos que envían, actualización desde la página de universidades, pues como tesis universitarias, pero más enfocadas desde las maestrías, pues más como lecturas, la verdad. Pero sí es muy interesante esta charla porque me parece muy importante como poder obtener esas fuentes más confiables. Ok, Muchas muchas gracias. gracias a ti. Qué otras estrategias utilizan? ¿Quién más de pronto quiere contarnos? Hola, profe. Sí, hola. Bueno, pues como tal, las estrategias que yo utilizo, pues sí es mucha documentación. Sí, es como hacer un pequeño estado del arte referente a los temas que puntualmente yo necesito como para mi ejercicio profesional. Una de las cosas que más he empezado a hacer es como hacerlo más aterrizado al contexto, ¿sí? Porque bueno, información hay demasiada, pero información que nos sirva, pues a veces hay que, hay que condensarla un poco, ¿no? Sí, Entonces, esa ha sido como mi alternativa estos días, de empezar a buscar literatura de los temas que realmente necesito para mi ejercicio profesional y empezarlos a condensar según el contexto en el que me tengo que mover con las personas a las cuales atiendo. Y perfecto. ya pues en cuestión a lo otro, pues formación complementaria, seminarios, cursos, diplomados también. Entonces, igual considero que es muy importante así no tengamos la posibilidad de acceder como a un posgrado, también estar en esa formación constante para Ok, temas de interés. listo. Muchas gracias, Isabel. ¿Quién más nos quiere contar? ¿Una o dos personas más? Bueno, de alguna manera, uno cuando tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún caso dentro de su trabajo, empieza uno a buscar generalmente en Google, ¿cierto? Google es una de las fuentes de búsqueda de información en las que las personas pues se apoyan, pero en Google podemos encontrar tanto información de calidad como información que no lo es, ¿cierto? Entonces ahí aparece un poco lo que nos mencionaban como estrategias de, bueno, redes o buscar artículos en algunas bases de datos o hacer posgrados, diplomados, cursos, o sea, buscar de alguna forma la manera de hacerlo. ¿En dónde buscan ustedes esa información? Cuéntenme de esas búsquedas que ustedes hacen,
que ya les mencioné pues como algunas, pero las que ustedes propiamente hacen, ¿dónde las buscan? Si tienen alguna página, si tienen alguna información específica donde busquen estas fuentes. Yo inicialmente empiezo con Google Académico y luego voy como con los repositorios de las universidades. Y Ok, ya bases de datos como Scopus, este, pues Scopus es la única que me acuerdo en este momento, pero sí, con ese listo. tipo de bases de datos luego sí. Ok, perfecto. ¿Quién más nos quiere compartir en dónde busca información? Yo busco información en mis propios libros, en los libros que recibo de otras redes a las que pertenezco de psicólogos y adicionalmente estoy utilizando ChatGPT en Mentor. Ya que Y como co- aparece, perdóname, te interrumpo ahí un segundito, como aparece aquí en la imagen, ¿cierto? Ya hay una búsqueda de una IA, una inteligencia artificial, en la que te apoyas. así es. Entonces hablas de mentor y más, perdón. Mentor de ChatGPT y hago una cosa que me parece que es muy importante que aprendí y es verificar la información, porque por más que haya inteligencia artificial, hay que preguntarle sobre cuál es el- ay, es que no me acuerdo cuál es la pregunta exacta que le hago, es la validez, confirmo la validez de esos datos que me está dando o de esa información que me está dando. La Ok, confirmo en el mismo chat y ellos y ahí mismo me contestan, no, es lo que normalmente se ha dicho, no, se ajusta perfectamente a la teoría de yo no sé qué y dan ahí hay algunas referencias. Entonces ahí hago validación. Y interesante. aprovecho mucho curso y mucho webinar porque estoy en grupos, como digo, de psicólogos. Entonces, ahí, por ejemplo, que una charla o un seminario gratuito o un webinar gratuito o por Instagram de psicólogos que yo conozco que son reconocidos y que tienen gran aportación, pues, como a la práctica. Qué bien, muchas gracias por tu aporte. Fíjense que sí, es cierto, la inteligencia artificial nos ayuda, pero no puede reemplazar al ser humano en la medida que nosotros debemos depurar, debemos verificar, debemos confirmar. Yo alguna vez también le pedí que me diera unos artículos en relación a un tema específico y me citó varios artículos y cuando los fui a buscar, los artículos no existían. Entonces, ese tipo de cosas, como tú bien lo dices, hay que depurarlos, ¿cierto? No confiarnos en que ya lo que dice la inteligencia artificial es cierto, porque sigue siendo una programación que hay allí y que está sujeto también a errores. Muy bien. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Cómo sabemos si esta información es o no confiable? Que es un poco lo que ya pues nos estaban confirmando. Bueno, yo le digo a la inteligencia artificial, muéstreme la veracidad de esta información, pero además de eso, ¿ustedes cómo más saben qué tan confiable es esa información? Que a ustedes, por ejemplo, ustedes entran a Google o a Google Académico y buscan un artículo publicado en una revista sobre un tema específico. ¿Cómo saben ustedes, incluso siendo artículo, si esa información es o no confiable? Porque no todo lo que aparece en los artículos, en las revistas, es información válida. Hay investigaciones que por su metodología pierden validez, aun cuando han estado publicados en artículos. O sea, no necesariamente el que esté en un artículo quiere decir que sea confiable. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. yo utilizo como fuentes, yo estoy en varios grupos de profesionales, pues de psicólogos, psiquiatras, yo ahí pregunto como información, pero la forma como valido como su confiabilidad está basada más que todo como con veracidad o confirmación o estudios o, o publicaciones por medio de universidades. La verdad es como una forma que yo utilizo, es como si ya una universidad lo validó, lo revisó o fue una universidad directamente la que lo publicó, yo digo, bueno, es una fuente para mí más confiable que quizás una página cualquiera de internet. Eso te da respaldo. Perfecto. Bueno, entonces entremos en materia para que sigamos conversando. Hay varias formas, ¿cierto? Uno es consultar a colegas o staff clínicos. Muchas veces la consulta o la pregunta pues no es una pregunta tan académica
que requiera buscar de una forma tan especializada en la medida de un artículo, ¿cierto? Pero muchas veces el apoyarnos con colegas, un caso clínico o en un caso no necesariamente clínico, sino por ejemplo de psicología organizacional, de jurídica, en fin, con un abogado o con un psicólogo jurídico, ¿cierto? Esto nos ayuda a poder tener otra opinión, otra información o beber de la experiencia de otro que tiene justamente ya un bagaje que nos puede aportar, pero también de grupos de colegas que son expertos en los temas o staff clínicos cuando hablamos pues ya específicamente de la psicología clínica. Esa es una manera, ¿cierto? Ese sería, llamémoslo, un plan A. Un plan B es ir a páginas de entidades de reconocimiento nacional e internacional. Por ejemplo, en Colombia hablamos de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI. Ellos emiten también publicaciones. El Colegio Colombiano de Psicólogos, el COLSI, también emite publicaciones y quienes están en los grupos en los que yo vengo pues apoyando, estoy constantemente compartiendo información de allí, también agremiándonos, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, ¿cierto? Entonces también se hacen congresos, se emiten información. Entonces, estas páginas de entidades reconocidas nacionales e internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, Profamilia, Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, ¿cierto? Ya organizaciones ya más estructuradas o más grandes, una SIDA, que es de la ONU, el departamento pues, o la entidad que trabaja el tema pues, de VIH-Sida, por ejemplo. Miren que ellos están unidos en trabajo colaborativo, y hago énfasis en la palabra colaborativo, porque hoy en día hay que pensar en red. No podemos seguir pensando que trabajamos de forma individual, con egoísmos, buscando quién es el que más sabe y con egos y demás, que muchas veces desafortunadamente esto se presenta en nuestro medio, en nuestra profesión, pero no solo en la nuestra, sino en muchas otras, sino que cada vez entendemos que tenemos que trabajar en pro de un gana-gana, de apoyarnos los unos a los otros, como lo venimos haciendo en estos espacios. Pero también perteneciendo a redes, como por ejemplo hay grupos de WhatsApp especializados en temas específicos o en profesiones o en disciplinas o en campos ocupacionales específicos. Por ejemplo, este que ven ustedes allí, actualizaciones en psico y neuropsicología, es el que yo coordino, ¿cierto? Lleva un poco más de un mes y ya tenemos 850 personas allí inscritas y así por ejemplo, yo pertenezco a una red de neuropsicología, un grupo de WhatsApp de neuropsicología, y he aprendido mucho allí estando en ese grupo, ¿cierto? Y la gente habla, pregunta, y esos son también medios donde utilizamos la IA, ¿cierto? O llamémoslo la inteligencia tecnológica para poder acercarnos, ¿cierto? Ya no tenemos que ir a un lugar a desplazarnos para reunirnos y tener un staff o una reunión profesional, sino que lo podemos hacer en tiempo real allí donde esté. Pero también un plan D sería integrar la investigación a la práctica profesional. O sea, hasta este momento he hablado como de estrategias de forma individual y colectiva donde yo me puedo actualizar, pero aquí quiero hacer énfasis en en integrar la investigación a la práctica profesional, porque a veces pensamos, investigación, artículos, no, si yo trabajo en una universidad, entonces ahí sí, o si hago trabajo de experimentación, etcétera, pero ¿y el psicólogo organizacional será que la investigación no le aporta? ¿Y el jurídico y el educativo? ¿Cierto? Sí, por supuesto. Pasa es que nosotros, como les digo, como que pensamos en la investigación como algo aburrido, estéril, que no nos aporta, que solamente le sirve para los indicadores a los investigadores de las universidades, pero no vemos que la investigación nos sirve para bajar esa información, ese conocimiento a la práctica, y en este caso a la práctica clínica. Entonces ustedes allí ven en la imagen revistas, ¿cierto? Y en psicología, en neuropsicología, existen muchas revistas cada vez más, no solo nacionales, sino internacionales, y a su vez, como alguien mencionaba, el buscar en bases de datos, el buscar en fuentes, ese tipo de información. Allí pues está en pantalla una capacitación que ya hace un tiempo tengo allí en mi canal de YouTube sobre cómo buscar en bases de datos y otras fuentes académicas o científicas, y brindo estrategias prácticas.
Aquí pues muy rápidamente quiero contarles algunas de ellas para que vean el video, porque obviamente el tiempo no nos da para hablar de cada una de ellas, pero para que se antojen de ver ese video y profundizar. Entonces, por ejemplo, la primera opción, Google Académico lo mencionaron, sí, por supuesto, es una buena fuente, pero podemos ir más al detalle y a través de Google, pero no solamente Google y poner la palabra o la frase, sino, por ejemplo, utilizar comillas, utilizar los operadores booleanos, operadores lógicos, eh, por ejemplo, palabras específicas con el prefijo in URL, o sea, búsquemelo en la URL de Redalic, de edu.co, me va a buscar entonces en institucioneseducativas.org, me va a buscar, por ejemplo, yo le puedo decir UDA, búsqueme específicamente esa palabra en la Universidad de Antioquia, ¿sí? O sea, puedo hacer búsquedas muy intencionadas, o puedo decirle que me busque la palabra en archivos de tipo PPT, ¿cierto? PowerPoint o PDFs, en fin. Bueno, también puedo buscar en eh, lugares gratuitos en la web como Redalic, Cielo, y por ejemplo estos tienen filtros de búsqueda, ¿cierto? Yo puedo buscar publicaciones que involucren Colombia, de tales años a tales años. Yo puedo filtrar la búsqueda para explorar un tema específico. Está PubMed, está la revista Neuro de Psicología, Psiquiatría y Ciencias de la ALAN, está la revista Iberoamericana de Neuropsicología, está Frontiers, que también nos permite hacer búsquedas, está Taylor and Francis Online, que tiene una versión gratuita, pero también está en buscadores con otras versiones donde se accede a otro tipo de información. Tenemos las bases de datos propias de las universidades y aún siendo egresados, a veces la gente no sabe que cuando es egresado tiene todavía el derecho de acceder a esas bases de datos. Entonces es muy importante poder tener ese correo, si no es de egresado, averiguar con su universidad cómo puede acceder a las bases de datos de la universidad y seguirse allí alimentando. Entonces, bases de datos, ¿cierto? Algunas como EBSCOhost, ProQuest, SpringerLink, ScienceDirect, APA, Scopus, que también lo mencionaban. Pero también hay otras estrategias como ir a Publindex, donde yo puedo mirar si la revista que encontré, qué clasificación tiene, ¿cierto? Qué calidad de revista es, o a nivel internacional Shimago, ¿cierto? Todo esto se los voy a dejar en la parte de abajo del video, cuando lo monté a YouTube. Allí van a quedar estos enlaces para que puedan acceder a toda esta información. Bueno, hasta ahí dar unos minutos para decir que, por supuesto, esto no es lo único, esto es simplemente como un abrebocas de todo lo que uno puede llegar a hacer y buscar y a dirigir una búsqueda pues un poco más confiable, por supuesto, cursos, webinarios, etcétera, como nos compartían ahora. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario sobre este tema tan importante y que obviamente, pues por supuesto, no lo podemos agotar en media hora. No, profe, personalmente me queda muy claro, pues me robé ahí como la información de esas fuentes que nos da y las voy a tener como referencia porque muchas no las conocía y me parece supremamente importantes. Muchísimas gracias. Excelente. Yo voy a montar este video pues a YouTube y ya a los que están pues en mi grupo de WhatsApp les voy a montar esta información al Drive donde van a estar el material de estas diapositivas y para que lo puedan tener pues también ahí a la mano. Bueno. Profe, qué pena. Te hago una pregunta que pues obviamente no creo que dé para responder por ese medio, pero de pronto sí como para conversarlo en el foro. Que uno cómo puede verificar que de pronto cursos, diplomados, seminarios, semilleros o algo sean legales y que las certificaciones que nos dan sí tenga pues como una valía. Ahí depende mucho, por ejemplo, quiénes son las que organizan esos eventos, esos cursos, esos programas de formación, ¿cierto? Entonces, uno averiguar, informarse, va a ser vital para uno poder determinar su confiabilidad.
y averiguar incluso si está reconocido si es en Colombia, por el Ministerio de Educación. O sea, ese tipo de información nos ayuda a verificar esas fuentes. No sé si respondí tu pregunta, Wandy. Profe, sí tendría que ser como un caso específico, como para saber preguntar, porque a veces para Es- uno creyendo que se está actualizando, también se mete a hacer cursos que de pronto no son tan legales o que no están que no tienen pues como mucha base teórica o mucha información pues 100% cierta y legal. Entonces, los que de pronto acudimos a este tipo de cursos y de cosas presenciales, no solamente la lectura, saber qué tan certificados quedamos o no. Sí, correcto. Ya tendríamos que mirar el caso puntual, ya me podrías escribir por el interno y lo miramos, pero sí es importante cerciorarse, ¿cierto? Buscar la forma de corroborar la seriedad pues, de estas propuestas. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, por lo menos yo he visto mucha publicidad en internet y muchos como cursos gratuitos de, ¿de qué? De la Corporación Internacional Latinoamericana. Y mandan y ponen un poco de información sobre clases clínicas, educativas, ya sea organizacionales. Entonces, no sé qué tan avalado sea. Hay otro que también es el Colegio Internacional de Psicología, pero entonces no sé, que es del Perú, pero no sé entonces qué tan verídica puede ser esa información o los certificados que ofrecen que son qué, son muy accesibles, pero desconfiando de qué tan qué tan verídico y qué tan legal sea ese certificado. Sí, o sea, finalmente, como les digo, lo importante es hacer la consulta. Por ejemplo, si uno quiere hacer un posgrado en otro país, entonces averiguar con el Ministerio de Educación, bueno, cuando yo termine ese posgrado, obviamente la idea es averiguarlo antes, pero si yo termino ese posgrado, tengo el título, me lo van a convalidar en Colombia, es decir, me lo van a reconocer como válido, como un estudio de posgrado válido en Colombia, sí o no. Entonces, eso es algo que nos puede decir el ministerio al respecto, ¿cierto? Ellos tienen incluso ya herramientas para hacerlo, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo mismo entonces hay que hacer con esas instituciones. Si no logramos entre colegas y demás validar la confiabilidad, la calidad, porque a veces puede ser un programa que no tenga muy buena calidad, en fin, si no logramos validar esto, pues entonces hacer la consulta al ministerio o al que haga las veces de este. Jennifer. Profe, sí, como tú lo mencionas, de hecho, uno también puede acceder, por ejemplo, a las páginas de, no sé cómo se llaman, pero los centros de educación de esos países, ¿cierto? O sea, de donde uno quiera realizar cursos o qué, igual que aparece la información de acá de Colombia con nuestro Ministerio de Educación, aparece la información de los ministerios de educación de esos otros países. Entonces, al menos mirar uno que esos lugares donde uno vaya a hacer ese tipo de cursos o diplomados, sí estén al menos validadas por las instituciones o entidades regulatorias de dicho país. Claro, Jennifer, me da gusto saludarte de nuevo. Sí, miren, y eso que dice Jennifer es muy cierto. Por ejemplo, hay muchos estudios que muchas personas han hecho en España, en Argentina, en otros países, eh, que los cursan, incluso en sus páginas decían, sí, son reconocidos, son validados, ta, 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 y cuando ya llegan a Colombia, después de haber invertido dinero, tiempo y demás, llegan a Colombia a hacer el proceso de convalidación, no se los convalidan. ¿Por qué? Porque no averiguaron bien, porque no se asesoraron con las personas que se tenían que asesorar. Por eso vuelvo e insisto de la importancia de estas consultas cuando estamos hablando pues de posgrados. Y ya para cursos, seminarios y demás, pues es importante averiguar con gente que o ya los ha cursado o la calidad de la institución que los está ofreciendo.
¿Qué otras preguntas? Bueno, muy bien. Muchas gracias por acompañarme en este espacio que, como les digo, la idea es poder tener este momento de conversación, de diálogo sobre temas de interés, temas actuales que nos ayuden a mejorar entre todos y aprender todos de todos en este proceso de actualización. Que tengan entonces un feliz día y muchas gracias. Profe, muchas gracias y gracias a todos. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Chao, gracias.